Continuamos, hermanos, con la segunda parte de esta enseñanza que hemos titulado El catolicismo y sus engaños. Es la parte 2. La semana pasada estuvimos viendo la primera parte donde veíamos muchas enseñanzas que esta religión o denominación enseñan hace muchos años y cómo la Biblia está enseñando unas cosas que son completamente diferentes. Esta podemos decir serie de enseñanzas comienzan con otra predicación, ¿verdad? La puede ver usted primero, esa que se llama Peligro, la religión mata. Sí, primero hay que hablar de nosotros mismos, a ver cómo estamos, y después vamos a empezar a ver acerca de los que están enseñando cosas apartadas de la Biblia. Así que ya lo sabe, primero es Peligro, la religión mata, después el catolicismo y sus engaños. Posteriormente vamos a continuar analizando otras doctrinas. Así que la semana pasada estuvimos viendo varias doctrinas y lo último que vimos fue del rosario, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Muy bien, vamos a continuar con la enseñanza número 18 que ellos tienen. Y esto se hace en el Concilio de Verona. Se estableció la Inquisición de los herejes en 1184, hermanos. La Inquisición de los herejes, ¿verdad? Que no piensen igual que ellos, tenían que ser muertos. Y había muchas razones, ¿verdad?, por las cuales perseguían en su mayoría también a los cristianos. Número 19, a ver si lo pronuncio bien, el dogma de la transubstanciación en el año 1215. Fíjese, hasta antes de esto no se pensaba así. Pero vamos a ver, hermanos, qué dice en Lucas 22, verso 19 y 20. Lucas 22. Cuando llegaron ahí, indíquenlo con un amén. Lucas 22, 19 y 20. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahí está, hermanos. El verso 19 dice que eso se iba a hacer en memoria. ¿Sí dice así su Biblia? Sí. En memoria. Ahora, en el dogma de la transubstanciación se cree que la hostia, ¿sí?, toma literalmente la carne de Cristo, ¿verdad que sí? Y la copa que dan literalmente, esa palabra literalmente significa que así es, no es en sentido figurado. Que a veces hay quienes expresan mal, ¿verdad? Dicen, literalmente me morí, y yo no estoy hablando contigo. O sea, literalmente es que así es. ¿Sí? Entonces, hermanos, ellos creen que al tomar la copa se están bebiendo la sangre real de Jesús. O sea, que este hombre, ¿verdad?, tiene el poder porque ¿dónde está Jesús? Se fue, y acuérdense que estamos esperando que Él regrese. Así que Él está en el cielo y dejó su Espíritu Santo, que fue el que vino y fue el que mora en cada uno de los creyentes. Es el que mora, ¿sí? Entonces, si Jesucristo está en el cielo, un hombre mortal es capaz de bajarlo y convertirlo, reducirlo a galleta y a vino. Pregunta: ¿esta copa que les dan es vino alcoholizado? ¿Sí? Terrible. Terrible, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, para que se haga el jugo de uva, para que se haga vino, necesita ser leudado, necesita levadura. Ahora, la levadura en la escritura muchas veces representa el pecado. Así que cuando se ofrece esta copa con vino, con alcohol, se está blasfemando y diciendo que la sangre de Cristo era leudada.
era con pecado. Blasfemia total, hermanos. Y esto se está haciendo día con día, cada que hacen esto. Fíjense, la ignorancia de la gente, están blasfemando el nombre de Dios y su bendita sangre. Terrible. Fíjense hasta dónde llega esto. Bueno, Juan capítulo 6. Ellos se basan en este pasaje para sostener su enseñanza. Juan 6:32. ¿Ya lo encontraron? Sí. No os dio, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Usted puede leer con calma todo ese pasaje, pero lleguemos hasta el verso 55, que ahí es donde ellos se basan, ¿sí? Porque mi carne es, ¿qué cosa? Verdadera comida, y mi sangre es el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahí tienen su doctrina, hermanos, ¿verdad? De ahí lo agarran y dicen, ahí está, Jesús dijo, es verdadera comida, verdadera bebida, o sea, verdaderamente te lo estás comiendo. No se refiere a eso, hermanos. ¿Cómo nos damos cuenta? La Biblia se explica a sí misma. Miren el verso 65, ¿qué dice? Perdón, hermanos, es el 63. El Espíritu es el que da vida. La carne, ¿qué? Las palabras que yo os he hablado son... Sí, estoy diciendo, no es carnal. Lo que yo les estoy hablando son palabras, y son espíritu, y son vida. Si no está diciendo, ahora, ¿qué se refiere entonces cuando mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida? No se está refiriendo a lo que verdaderamente te comes, sino que verdaderamente te nutre para vida eterna. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo, Moisés hizo descender del cielo maná, que era comida que entraba a su vientre, y ya. Pero la comida que yo les estoy dando es para vida eterna, y mis palabras son espíritu y son vida. Es lo que está diciendo, hermanos. Si ellos se agarran de un texto nada más para decir, mira, es verdadera, pero hay que leer todo el pasaje para entender de qué está hablando Jesucristo, hermanos. Número 20, adoración a la hostia. Yo no sabía que la adoraban, hermanos. En el año 1220, Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu es necesario que adoren en espíritu y en verdad, hermanos. Si Dios es espíritu, así que si Dios es espíritu, no es galleta. Si Dios es espíritu, no es imagen. Si Dios es espíritu, no es madero. Si Dios es espíritu, no puedes adorar algo visible, tangible, material, hermanos, ¿verdad? Pero se adora a una galleta, a una hostia. El otro día iba yo pasando, no sé por dónde, y hay fiesta, o había, no sé de qué cosa, pero llevaban como un sol, que le llaman el Santísimo. Pero es un sol, porque adoran el sol. Porque ya les dije que investigaran ustedes y vienen de las religiones paganas desde Babilonia, donde adoraban al sol. Entonces esa religión se transformó en el cristianismo. Si había un santo de allá que era Mashimón, ahora le pusieron San Simón. O sea, todo lo cristianizaron. Sí, todo, hermanos. Y hay muchas de las enseñanzas que hoy día se están dando que eran doctrinas paganas. Sí, entonces se adora el sol. Ellos lo llevan en la calle, vi que lo llevaban, iban cuidando, y una señora que no se vaya a caer, y así iban, ¿verdad? Cuidándolo. Y yo los vi y dije, qué terrible, hermanos. Todo por la ignorancia, hermanos. Número 21, confesión de los pecados a un sacerdote en lugar a Dios en el año 1215. 1 Juan 1:9 dice que si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Jamás dice, ve y díselo a un hombre. Directamente con Dios. Salmo 51, una oración que David hizo, hermanos, cuando había pecado terriblemente. Terriblemente había pecado David, hermanos. No fue con Natán a confesarle el pecado.
Él le habló directamente a Dios. Así que si usted ha pecado, cualquier cosa que usted haya hecho, vaya, arrodíllese y pídale perdón con todo su corazón a Dios. No le tiene que decir a un hombre, hermanos. Número 22. Sorprendente, ya está permitido. Hoy en día ya lo permiten, pero antes se prohíbe leer la Biblia en el año 1229. Porque iban a conocer la verdad y la verdad los iba a hacer libres y no querían que leyeran la Biblia. Decían no. Y se acuerdan ustedes, hermanos, que hasta lo tenían, ¿verdad? Sus ritos, misas en latín. ¿Se acuerdan de esto? Para que no entiendan, todos ahí nadie entendía nada, pero ya cumplí con Dios, me siento bien. Bueno, era muy vulgar. Ellos decían, ¿verdad? La excusa era, no podemos llevarla al lenguaje del vulgo porque no podemos rebajar la palabra de Dios. Esa era su idea, no podemos rebajar la palabra de Dios. Con los años se han dado cuenta que la Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. Pero en griego, en el Nuevo Testamento, encontraron antes se escribían en pedazos como de barro, y se dieron cuenta que el lenguaje con el que está escrito, hermanos, era griego koiné. Este griego koiné era el lenguaje que se usaba en el mercado, era el del vulgo, no era el de, ¿verdad? El de las grandes esferas sociales altas, no, era el idioma del pueblo, del qué onda, cómo estás, qué horas traes, era el lenguaje del vulgo, ¿sí? Y así fue escrita la Biblia, hermanos, en ese lenguaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, completamente perdido este pensamiento, ¿verdad? 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Enteramente preparado. Ahí está, y apto para toda buena obra. Así que si no lee, no escudriña la escritura, ¿cómo va a ser corregido? ¿Cómo va a ser exhortado? ¿Cómo va a estar preparado? No, lo que pasa es que solo ellos sabían, solo ellos entendían, ¿verdad? Pero de pronto nos encontramos con Hechos, capítulo 8, donde está Felipe y encuentra a un etíope eunuco y está leyendo la Biblia. Y no le dice, no, tú no lo entiendes, yo sé que no lo vas a entender. No le quitó la escritura, le dijo, déjame explicarte, déjame contarte la historia completa. Y comenzó desde Isaías hasta la ascensión de Jesucristo. Este hombre se arrepintió, fue bautizado y siguió contento su camino. ¿Se da cuenta? Pues no le dijo, no, es que tú no ibas a entender, necesito que tú vayas allá con nosotros los buenos. No, ¿sí? Muy bien. Número 23. En el año 1251, Simón Stock de Inglaterra inventó el escapulario. Yo no sabía, pero es como protección divina. Usted lo sabe, ¿verdad? Y traen una estampita aquí y otra atrás, ¿verdad? Y se lo pone, ya estoy protegido. Espejito, espejito, ¿verdad? Listo. Como los niños decían, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ese espejito, espejito, que no, que lo que me diga no me hace, ¿verdad? Hermanos, esa es una, ¿qué era? ¿Qué es una cosa? Es como de tela, ¿verdad? ¿Qué es? Sí. ¿Y creen que con eso se protegen? Y hasta con eso van y hacen sus maldades. Ya se persinaron, ya se encomendaron a la Virgencita y van y hacen sus maldades, ¿verdad? Protégeme para poderlo hacer bien, que no haya problema, ¿verdad? Entonces, una cosa terrible, hermanos, pero este hombre ya lo sabe. Simón Stock de Inglaterra, se le ocurrió, como que algo nos hace falta, ¿verdad? Para el día a día. Protección, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos podemos proteger? Pues, ¿y qué son esas imágenes, hermano? ¿Alguien sabe? ¿En los dos lados? Son solo vírgenes. O sea, traen algo más. Puede ser lo que sea. O sea, hay de diferentes. Ahí puede tener en colección. ¿Sí? Ahora me toca la Virgen y María da puntería, ¿verdad? Y ahora me toca el martes Mashimón. Ahora me toca Santo Tomás. Y así, ¿verdad? Se van. ¿Sí? Tienen su ¿cómo se llama? Para cada día. No dudo que haya gente que haga eso. O sea, fíjense la ignorancia, hermanos, a lo que ha llegado por los hombres corruptos de entendimiento, que pervierten el evangelio, hermanos. Terrible. O sea, yo no critico a la gente que lo hace, si lo hace con sinceridad, lo hace en ignorancia, sino de aquellos que han enseñado esto. Muy bien, número 24.
el purgatorio es proclamado como dogma, ¿sí? O sea, una enseñanza ya hecha y derecha. Esto así es, ¿sí? Esto no es interpretación, si quieres o no. Así es, hay purgatorio. Creo que últimamente dijeron que ya no había, ¿verdad? Y creo que hasta ni infierno, creo. Bueno, entonces es proclamado como dogma en el año 1439 en el Concilio de Florencia, ¿sí? Y usted ya sabe, Lucas capítulo 16, ¿verdad? Hay solo dos lugares. El que muere en pecado, ahí está, el infierno. Y el que moría creyendo en la promesa del Señor, el seno de Abraham. Ahora viene Jesucristo, rompe el velo, derrama su sangre, paga el pecado, y los que estaban ahí en el seno de Abraham son llevados a la presencia de Dios. Así que ahora cualquier persona que muere no está descansando en paz, sino está gozando la presencia del Señor. Las personas que mueren en Cristo, ¿sí?, están en la presencia del Señor. ¿Por qué digo esto? El apóstol Pablo dijo: yo no sé qué decidir, si me quedo aquí con ustedes o si me voy al cielo. Porque yo quisiera estar allá con el Señor, pero sé que ustedes me necesitan. Eso decía el apóstol Pablo. Entonces, si él sabía que se iba a quedar dormido, decía, pues mejor me quedo aquí a predicar y a trabajar. Pero él sabía que iba a estar en la presencia del Señor, porque sabía que Cristo ya había resucitado y se había llevado cautiva la cautividad hacia el cielo, ¿sí? Entonces, solo hay dos lugares. El purgatorio es una invención. Número 25. Es afirmada la doctrina de los 7 sacramentos en el año 1439. Ahí está. ¿Cuáles son los 7 sacramentos? A ver, ¿quién se lo sabe? Como bueno, sí recibieron su doctrina, ¿verdad? Bautismo, confirmación, Eucaristía, confesión, la extrema unción de los enfermos, el matrimonio y órdenes religiosas o sacerdotales. Ahí están. Qué bárbara, ¿verdad? Bueno, ahí están los 7 sacramentos, hermanos, cuando los únicos 2 sacramentos, ordenanzas, mandamientos que el Señor dio fue el bautismo y la cena del Señor. Nada más, ¿sí? Número 26, hermanos. Vayan buscando Gálatas, por favor, capítulo 1. Gálatas 1. ¿Sí? Versos 6 y 8. ¿Están ahí? Bueno, a ver. Esta enseñanza de ellos dice, número 26, en el año 1545, el Concilio de Trento declaró que la tradición y la Biblia son de igual autoridad. ¿Sí? O sea, esto lo hacemos por tradición. Yo sé que no está en la Biblia, nos dicen. No está en la Biblia, pero es tradición. Esto lo hacían desde siempre. Y ahí se defienden. Pero la Biblia enseña en Gálatas 1, 6 al 8. Lean conmigo, por favor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? No que haya otro, sino quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fuerte el de 8. Ok, para que se entienda luego en el video, te está diciendo que si un ángel o alguien más de nosotros o quien sea trae un evangelio distinto, sea maldito, sea anatema. Eso que está diciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La tradición y la Biblia son de igual autoridad. Bueno, vamos a valerles ese argumento, pero el problema es cuando la tradición contradice a la Biblia. ¿A quién le vamos a creer? Ahí está la palabra de Dios.
Así que hemos visto hasta este momento 26 enseñanzas que contradicen a la Biblia, hermanos. Y son tradiciones que han ido enseñando, ¿verdad? El escapulario. ¿Sí el escapulario qué era? Sí. Bueno. Número 27. Ahí está. Se añade los libros apócrifos a la Biblia en el año 1546. Ahí se añadieron los demás libros, ¿sí? Entre ellos está Tobías, Judith, Macabeos, Baruch, etcétera, etcétera, ¿sí? Se añadieron estos libros, hermanos, son como, los voy a checar luego, son como 15 más o menos, ¿sí? Los vamos a checar, pero hermanos, se añadieron en el año 1546, para que usted tenga ahí el dato. Mire, la Biblia, el Antiguo Testamento, los judíos ya lo tenían. El Nuevo Testamento se tuvieron que poner de acuerdo cuáles entran y cuáles no entran, ¿sí? Para que nos quedara la Biblia. Ahora, los primeros discípulos de Cristo, y cuando terminaron de escribir las cartas, ellos ya sabían cuáles eran y cuáles no eran, ¿sí? Ellos ya sabían, ya tenían la Biblia completa, hermanos. O sea, que cuando termina, ¿verdad? El último que fue el apóstol Juan. Él termina, manda su carta final de Apocalipsis y mándalas a las 7 iglesias, las envía, hermanos, y a partir de ahí, mire, ya estaba completo y todos sabían cuáles eran las cartas. Porque el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Esta carta que ha sido enviada, mándenla a la otra iglesia, y la que mandé allá, mándenla para acá, ¿verdad? Así que ya se conocían entre las iglesias que había, y ellos sabían cuál era la Biblia ya completa. Como lo dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Que de los escritos, que como los que habían sido escritos antes por los profetas, ahora también, dice, hay unos escritos un poquito complicados del apóstol Pablo, porque se le ha dado una gracia, ¿verdad? Un conocimiento superior, no lo dijo así, ¿verdad? Pero era así, un poquito más completo, un poquito más allá, más superior. Y decía Pedro, fíjense, el apóstol Pedro dice, algunos de ellos son difíciles de comprender, ¿sí? Pero dice entonces, hermanos, que ya conocían el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, ya sabían quiénes eran los autorizados. Entonces, hermanos, no es posible, mire, todavía estaría en debate si al Nuevo Testamento le hubieran agregado los libros, pero error, se les ocurrió agregarlos del Antiguo Testamento, cuando los judíos y los discípulos de Cristo ya tenían el Antiguo Testamento completo. Error, ¿verdad? Se les escapó por ahí. Bueno, muy bien, 28. Ya casi acabamos, hermanos. Ahora se me hizo más fácil, más rápido, pues, ¿verdad? Bueno, si no, ahorita les digo más cosas, ¿verdad? Más datos. Número 28. En el año 1854 se promulgó la Inmaculada Concepción de María. Hermanos, acá hay un problema, ¿verdad? Porque a un católico no le toca a la Virgen María, peor que si le tocan a su madre. ¿Se ponen, hermanos? ¿De veras? No hay ningún católico escondido por aquí, ¿verdad? Porque, o sea, a lo mejor hay gente que todavía ha ido allá, pero a lo mejor hay gente que dice, yo soy católico, pero no soy de los, ¿cómo dicen? Yo nomás por mis papás y así, pero yo no soy muy creyente, dicen ellos mismos, ¿verdad? Muchos católicos dicen, yo he creído porque ahí me enseñaron, así me enseñaron, pero no es que ellos defienden a muerte, pero hay unos que sí, se violentan, hermanos, se violentan. Pero, hermanos, ahora, ¿en quién creemos? En Dios, nada más. Dicen, es que ustedes no creen en la Virgen, es que ustedes no creen en los santos. Bueno, a ver, hay que definir a qué se refieren con creer. ¿Que creemos que existieron, que fueron santos? Sí, pero igual que usted y yo, debemos de ser santos, igualito, ¿sí? La misma, hermanos, la misma doctrina católica. Y luego salió un hombre ahí en la televisión todavía diciéndolo y aclarándolo, que ni los santos ni María hacen milagros. Esto lo enseña la Iglesia Católica. Y fue dicho en televisión pública, no lo estoy diciendo yo, ellos mismos lo dijeron.
¿Sí? Cuando checan sus dogmas, sus enseñanzas, se van a dar cuenta que ellos dicen que no y que no hay que rendirles adoración. Y por eso muchos quitaron imágenes de los templos después. Pero lo complicado es, se me hace muy curioso, ¿por qué los sacerdotes, los que están ahí, no les dicen que quiten todas sus imágenes y que las tiren? ¿Por qué no les dicen que a ellos no les pidan? Está un poquito contradictorio, ¿verdad? Está terrible este asunto, hermanos. Pero bueno, vamos a la Virgen María. Ahora, nosotros sabemos y respetamos a la Virgen María. Sí, la respetamos, hermanos. Una cosa es la Virgen María y otra es la guadalupana, ¿verdad? Son cosas diferentes. O sea, era María, ¿por qué se convirtió en morenita? ¿Sabe por qué? Y hay muchas vírgenes, ¿verdad? Que la Macarena, y luego hasta salió una canción, ¿verdad? Y uno dice, pues ¿de qué está tratando entonces esto? ¿Verdad? Entonces hay muchas vírgenes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? Ellos dicen, ¿verdad? Que la Virgen es una, pero que se aparece. Y cuando se aparece, si se les aparece a los morenitos, se hace morenita, ¿verdad? Depende de con quién se le aparezca, se hace como ellos. Esto es lo que dicen, ¿verdad? Recuerden que aquí en México es la guadalupana, hermanos, porque aquí eran indígenas y eran morenitos, ¿verdad? Así, entonces nos vinieron a conquistar y ya se mezcló. Entonces ya hay unos más güeritos, otros más morenitos, otros que todavía tienen más, ¿verdad? El rostro y la apariencia de nuestros ancestros. Pero, ¿qué pasa? Para que fuera aceptada su doctrina, su religión, tenían que presentar una persona, una virgen que coincidiera con ellos. Entonces de esa manera coincidió la monita esta que hicieron de guadalupana, porque ni siquiera es una persona, es un monito. La que sí fue persona es la Virgen María, que está en la presencia del Señor, a quien respetamos, ¿sí? Como todos los santos, San José, su esposo, ¿verdad? Que imagínense aceptar a una esposa que dice, trae un hijo y no es mío, ándale pues. Que del Espíritu Santo, así llegó, ¿no? ¿Cuántos se andan casando, a ver? Y ya les dio miedo. ¿Cuántos les gustaría después, en unos años más, si Dios lo permite, casarse? A ver, ¿quiénes? ¿Sí? Aquí hay unos, los novios, ¿sí o no? Después, ¿verdad? Luego, pero tienen la idea, ¿verdad? Entonces, imagínense que de pronto le llega a Noemí, ¿verdad? Que le llega a Michelle diciéndole, nos tenemos que casar porque si no me va a ir mal. Estoy esperando un hijo, no te asustes, quédate tranquilo, es del Espíritu Santo. ¿Qué le dice Jorge? ¿Se la creería así como así? Dice, ándale tú sí, Espíritu Santo. Obra del Espíritu Santo. Pero, o sea, porque a veces decimos, la Biblia, y eran hombres, que no, igual que usted y yo. ¿Sí? Le llega a su futura esposa con una noticia así, que uno, ¿cómo se queda? Y todavía me quiere ver la cara. O sea, todavía me quiere decir que es del Espíritu Santo. O sea, ¿no encontraste otra excusa mejor? Me fui de fiesta, algo pasó, las copas, no, el Espíritu Santo, no metas a Dios. ¿Qué le dirían de verdad? Fíjense. O imagínense los que ya están casados, para que no sientan que nomás es ellos, ¿verdad? Los que están casados, que de pronto usted, ¿verdad? ¿Dónde están los varones casados? ¿Están cansados o casados? Aquí yo veo 3, 4, imagínense, que de pronto su esposa, imaginemos, ¿verdad? A lo mejor muchos de ustedes ya no tienen la posibilidad, ¿verdad? Pero imaginemos que de pronto dice, yo soy estéril, uno como hombre, y de pronto la esposa que está embarazada, y uno es estéril. Me hice la vasectomía y ni cuenta se dio, ¿verdad? Imagínense que me llegue, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que dice, no, esto tiene otro nombre, ¿verdad? Imagínense ese momento, hermanos. Así José recibió la noticia, así.
Y se quedó sorprendido, pero él, como era un hombre íntegro, no le dijo nada, se quedó pensando, se fue a casa. Y yo imagino que se fue sacado de onda, pues yo la conozco y es así, así. Imagínense ustedes, hermanos, ¿qué hago? Dudando. Y dice la Biblia que la iba a dejar en secreto, para que no le hiciera nada a ella, pero la quería dejar. Dijo, no, esto no es el Espíritu Santo. Hasta que a él, de noche, ¿verdad?, en sueños se le aparece el ángel y le dice que no tenga miedo, que sí es del Espíritu Santo. Eso él creyó, por eso le digo, creemos y son un ejemplo para nosotros estos hombres y mujeres de Dios. José, María, ¿verdad? Y todos ellos son un ejemplo para nosotros, un ejemplo de santidad. ¿Sí? No sé si quieres compartir la imagen, si no se las digo. Si uno no tiene el deseo de buscar la santidad, no tenemos ningún derecho a decirnos, a creernos cristianos. No se puede, ¿no? Entonces estos sí eran santos de Dios, ¿verdad? Con un corazón ferviente a Dios, no a medias. Ese es nuestro respeto a ellos, pero no les podemos pedir ni arrodillarnos ante ellos, y menos ante una imagen que, hermanos, ni siquiera fue persona y es una monita dibujada. O sea, puede ser muy ofensivo para algunos, pero esa es la realidad, hermanos. Si no se trata, en esta enseñanza no se trata de ser ofensivo o burlarnos de la gente, no, se trata de decir las cosas, la verdad, ¿verdad? Y aquel que Dios tenga misericordia y que vea esto, ¿verdad? Porque hay gente, y esto es terrible, que hasta entre los mismos cristianos se enojan. Yo veo, ¿verdad?, hacen foros y grupos en internet cristianos y dicen una doctrina y otro la contradice y se agarran peleando bien feo, hermanos. Y uno dice, esto no es el corazón de Cristo. Bueno, entonces no es nuestra idea estarnos peleando, es mencionar. Si a alguien no le parece, puede continuar su vida, y si Dios le abre los ojos, puede arrepentirse y venir a Jesucristo. Bueno, Lucas 1:30, ¿qué dice? Lucas capítulo 1, verso 30. ¿Lo encontró alguien? Sí. ¿Qué dice de María? No de Guadalupe ni Macarena, no. María, Miriam, ¿qué dice? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahí está, has hallado gracia delante de Dios. Ahora, esto es lo que le dijo el ángel. ¿Cómo respondió María? Verso 47 y 48. Bueno, desde el 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? Mi Salvador, coma allí, y de momento allí, mi Salvador. ¿Por qué le llama Salvador? Si yo a alguien le digo, me salvaste, eres mi Salvador, ¿por qué se lo digo, de cuates? ¿O porque hizo algo para salvarme? ¿Sí? No le llamaron a un ángel nunca Salvador, ¿verdad que no? Entonces, si le está llamando Salvador, es porque ella misma necesitaba un Salvador. Y luego, para que nos quede bien claro, 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada. Ahí estamos, ¿sí? No dice inmaculada, ¿verdad? No dice, de ahora en adelante soy la madre de Dios. De ahora en adelante pídanme a mí, mis chicharrones truenan. No, ¿verdad? Dijo, Señor, Salvador, miraste mi bajeza, y ahora me ha engrandecido y me van a llamar bendita en todas las generaciones. Así que eso es muy diferente a lo que ahora se enseña como intercesora, como sin pecado. Entonces, aquí dice, ¿verdad?, que necesitaba Salvador y que había mirado su bajeza. Entonces, María no puede ser inmaculada. ¿Qué significa esta doctrina, hermanos? Que ella es sin pecado igual que Cristo. ¿Sí? Sin pecado. Es sin pecado desde que nació, desde su concepción. Que fue apartada
y fue sin pecado. O sea, que fue escogida, sí, pero no dice que fue sin pecado. Vamos con las últimas 4, hermanos. En el año 1870, el Concilio Vaticano aseguró la infalibilidad del Papa en materias de fe y moral. Dice la Biblia en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que lo que decimos cuando decimos con la Biblia tiene la verdad. Pero un hombre no puede hablar y decir, ¿verdad? Esto es así, que no esté basado aquí. Y si lo dice, no podemos asegurar que sea verdad porque se puede equivocar, como cualquiera. Pero ellos dicen, ya no puede equivocarse. Es Dios hablando, casi. Siguiente, número 30. En el año 1950 se proclama la asunción de María al cielo. Bastante no se creía, ahora se proclamó. María, ¿dónde va a encontrar usted ese texto en la Biblia, hermanos? Que María ascendió al cielo como Cristo. No está en la Biblia. Bueno, número 31. La Virgen María es proclamada Madre de la Iglesia. Eso yo no sabía que esto era así, hermanos. En el año 1965. María es Madre de la Iglesia. Por eso entonces todos van y, ay, mi madre, y son sus hijos, ¿verdad? Ya les he dicho, Dios no tiene una persona como madre. No lo hay, y menos un humano, hermanos. No existe esta cosa. Y no puede ser madre de la iglesia porque este término no está en la escritura, ¿sí? María, hermanos, tuvo más hijos. María continuó una vida normal. Esto lo vimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Sí? Continuó con su vida normal, porque les dije del primogénito y unigénito, ¿se acuerdan? Sí, o sea, no hay ninguna razón para creer esto. Hay algunos que tienen el fundamento, el argumento, vamos a desmentirlo rápidamente, ¿verdad? Que dicen, no tenía más hijos. No tenía más, aunque la Biblia diga, ¿verdad? Sus hermanos, Jacobo, etcétera, etcétera, no tenía más hijos. ¿Por qué? Porque cuando estaba en la cruz Jesús le dijo a Juan, he ahí tu madre, tu mujer, he ahí tu hijo, ve ahí en la cruz. Ahí está, no tenía más hijos. Ese es el razonamiento. Ahora, ellos dicen que la palabra hermanos, tus hermanos te buscan, también puede ser traducida como primos. Entonces por eso desmienten que María no tuvo más hijos y que fue inmaculada. Y de ahí se agarran, ¿verdad? De esta doctrina, se agarran de ese texto. Desde ahí parte todo. Desde donde dicen, he ahí tu hijo, mi mujer, tu hijo, y hijo, ahí está tu madre. Y desde aquel entonces la recibió en su casa como si fuera su mamá. Entonces ahí está, y de ahí, hermanos, tienen que desencadenar una serie de enseñanzas que ya hemos desmentido, ¿verdad? Que no tenía hermanos, que era sin pecado, que José quién sabe qué le pasó, si tenía hermanos entonces eran hijos de José de un matrimonio anterior, pero todo esto no está en la Biblia, son suposiciones. Ahora, ¿cómo lo desmentimos? Si hubiesen sido sus primos los que le buscaban en aquel entonces, María se debió de haber ido con sus sobrinos. Así que no estaba sola, hermanos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Jesús se le encargó a su discípulo? Porque sus hermanos todavía no habían creído. Y no se los iba a dejar a su mamá, ¿verdad? No lo iba a dejar con gente incrédula. Y por eso se lo dejó a Juan, porque era creyente. Recuerda que tu madre y tu padre no son los de la sangre y la carne, sino los que hacen la voluntad de Dios. Así dijo Jesucristo, hermanos. Que a veces nos duele tanto, ay, mi familia me hicieron, me deshicieron y ya no me hablan, y ¿verdad? Y no, tu familia es los que hacen la voluntad de Dios. Bueno, última enseñanza, hermanos. Última enseñanza. Número 32. El bautismo infantil. Con esta rematamos, ¿verdad?
El bautismo infantil. ¿Qué dice la Iglesia Católica, hermanos? Dicen, la religión católica, denominación católica, dicen que los tienen que bautizar porque es quitarles el pecado original y porque es como inscribirlos en el cielo. Y su argumento lógico, ¿verdad? Porque tratan de usar la lógica. Entonces dicen, tú tienes un hijo y a ese hijo tú no le preguntas si lo quieres asegurar o no. Tú lo registras, lo aseguras, porque si le pasa algo, tú no le vas a preguntar a él. Tú te aseguras por su salud. Entonces, en el ámbito espiritual, es lo mismo. Tú lo aseguras que se vaya al cielo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice otra cosa en Hechos 8, 36 al 38. Antes de que vaya allá, aquí la cosa es que cuando se bautizan les quitan el pecado, ¿verdad? ¿Sí dicen esto? Sí. Ok. ¿Qué pasa, hermanos, con aquella gente que no se bautizó y murió sin bautizarse? ¿Qué pasa? Y luego hay que estar rezando, ¿verdad? Para sacarlos del limbo. Ya les conté esa anécdota, ¿verdad? Sí les conté cuando sacaron a un hombre de ahí, que había muerto el esposo de una mujer, bien piadosa ella, ¿verdad? De esos de golpes de pecho, y murió. Entonces, ay, tráiganse a aquel, no, está bien caro, no, pues tráiganse el otro, pues trajo el de caro, no, este es el más baratito, tráetelo. Pero apenas va empezando, por eso es más barato, tráetelo. Y ya, es lo mismo, pues sí, pues tráetelo pues. Y ya se lo trajeron, ¿verdad? Y ahí está este hombre, pues no tenía dinero, había que hacer dinero, ¿verdad? Entonces dice, no, vamos a seguir, ¿cómo se llama? ¿El novenario o el qué? Y ahí estaban, ¿verdad? Pues ¿cuántas faltan para que mi esposo salga de allí? Porque no sale del purgatorio, ¿verdad? Entonces, no, ya merito sale. Y así se la llevaba y le gastaba, porque cuesta, ¿verdad? O es gratis. Cuesta, ¿verdad? Entonces, ahí estaba gastando y gastando hasta que llega el momento y dice, ya no tengo, esto es lo último que tengo. Ya no me alcanza a pagar la cuota. Dice, en esta sale. Ya, mire, lo tenemos así, casi así por agarrarlo. En esta sale. Y ya, termina, ¿verdad? Le da su dinero, termina y dice, ¿qué pasó? Ya salió. Entonces este hombre dice, nos costó mucho, pero ya salió. En puro apenitas, mire, como que de los pelos lo sacamos así, apenitas. Dice, milagro. Dice, ay, sí fue un milagro, que lo sacamos. No, lo que pasa es que mi esposo era pelón. ¿A quién sacaron, verdad? A nadie, hermanos, puros engaños. El hombre no sabía que el esposo era pelón y pues lo sacó de los pelos, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí está. Ahora sí, Hechos 8, 36 al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Cuál es el requisito para ser bautizado? Según la Biblia, creer de todo corazón. ¿Un niño puede creer? No puede creer, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, el bautismo no es para salvar a nadie, porque los del Antiguo Testamento no se bautizaron. ¿Sí? Miren, el hijo de David, Antiguo Testamento, ¿sí? Antiguo Testamento, el hijo de David no se fue al limbo. El limbo no está en la Biblia, hermanos. Ni purgatorio ni limbo. El hijo de David no se fue al limbo. El hijo de David murió pequeñito, bebé. Y David oraba, ayunaba, se entristecía, y cuando murió se levantó y comió. Y se sorprendieron. Dice, no, pues que yo sabía que yo podía rogar al Señor y a lo mejor iba a tener misericordia y me lo dejaba.
pero ahora que se ha ido, yo ya no puedo ir a donde él, ya no lo puedo traer, sino en algún día, ¿verdad? Yo voy a reunirme con él. Así que David sabía que David no iba a ir al limbo, ¿verdad? Iba a ir con el Señor. Era un bebé que no se bautizó y no cayó en el limbo. ¿Qué significa el limbo? Pregúntele a los sacerdotes, no saben. Y si por algún instruido le va a decir que significa el no sé qué. Bueno, no así, ¿verdad? O sea, que no saben dónde está, que no saben qué es. Es como para dar a entender, no sé, pero que se escuche bonito. Oye, ¿dónde está mi niño? No sé, no, está en el limbo. Entonces es otra palabra de decir. Sí, porque el limbo nadie sabe qué es, nadie sabe dónde está. Así es el limbo. Entonces, fíjense, ¿dónde está mi esposo? No sé. Suena más bonito en el limbo, ¿verdad? Entonces, ahí está, hermanos, ¿sí? Son 32 enseñanzas herejes, totalmente. Y yo le digo a usted, hermano, que usted no tiene que poner un pie para participar en nada, ¿sí? En nada, en ningún servicio oculto de esto. ¿Por qué, hermanos? Porque se está adorando al Dios Sol, se está adorando a la diosa madre, se están haciendo cada aberración, tomando sangre, ¿verdad? Aparentemente sangre, pero diciendo que tiene pecado, o sea, porque es vino. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que cuando se refiere a la copa, nunca dice el vino, dice copa o el jugo de la vid. Así dice, porque era vino nuevo, no era fermentado, no era viejo. Así que cuando usted pisa allí, se para allí, usted está de alguna manera, hermano, consintiendo. Está ahí parado. No, a mí no me den, pero aquí yo estoy consintiendo. Hermano, si alguien muere de su familia, ¿verdad? Y hay gente católica, que la mayoría son católicos y los llevan ahí, usted no tiene que estar ahí haciendo nada, hermano, porque su familiar ya no está allí para empezar, pero usted nada más está participando de todo este servicio, todo este culto, completamente blasfemo. Que me invitaron para ser yo el madrino, la madrina, ¿verdad? Y la no sé qué. No, hermano, no sea así. O sea, se está adorando al Dios Sol. Usted está participando. Yo no creo en eso, pero yo ayudo. No ayude. No les den la patadita, ¿verdad? Para que se vayan más. No. El Señor nos manda a ser atalayas. Y no son las revistas de esta gente. No. Luego vamos a hablar de ellos. Atalaya es alguien, hermanos, que se ponía en una torre a ver si había peligro y avisaba y gritaba y tocaba la trompeta y alertaba. Entonces usted, hermano, en cualquier momento que me invitan, que un boda, que bautismo, que comunión, que por acá y por allá, usted diga, yo sirvo a Dios. Es más, eso le puede servir para usted dar testimonio de su fe, hermanos. Eso le puede servir a usted, ¿verdad? No ofendo a nadie si voy, hermano. Tenga usted mucho cuidado. Yo sé que yo no le puedo convencer de nada. Le voy a decir como Pablo le dijo a Timoteo: considera lo que te digo y que el Señor te dé entendimiento. Hay muchos cristianos, y no estoy que me levante su mano, pero hay muchos cristianos que ya no lo han entendido y dicen: yo no tengo nada que participar en bautismos, en bodas, en funerales, nada. ¿Si hay de esos aquí o no? ¿O son todos los otros? Si hay algunos hermanos que digan: yo no tengo que poner ningún pie. Si hay algunos aquí así. ¿Sí? Ok. Y si hay alguien que no, que dice: yo no veo problema, le digo esto: no se trata de lo que yo pienso ni de lo que usted piense. Se trata de lo que Dios dice, que agrada a Dios y que no agrada. Ser cristiano es difícil, es un camino duro. Y a veces hay que toparse con situaciones complicadas, donde por sus convicciones le van a querer dejar de hablar. Como tú no quisiste ser padrino de mi niño, ya no tienes mi amistad. Como tú no quisiste acompañarme en mi boda y eras mi amiga, eres mi amigo, que no sé qué, entonces me traicionaste. Y lo hacen un lío grande, ¿verdad? Hermano, nomás le digo algo: Sadrach, Mesach y Abednego no dijeron: yo adoro a Dios, pero no me pasa nada. Va pasando la imagen, ya tocaron, vamos a agacharnos. Yo en mi corazón lo estoy haciendo para Dios. ¿Ah? No, para Dios. Pero ahí cuando está la imagen de Nabucodonosor,
¿Hicieron esto ellos? No. Yo no me arrodillo. Yo no participo. Aquí estoy paradito, todos arrodillados. Ahora puede haber uno, no me pasa nada, nomás estoy haciendo así poquito, hombre. Es más, me estoy amarrando la agujeta. ¿No? Como la gente que le da pena ser cristiano, voy a orar en público. No, pues estoy en público, estoy en el trabajo. Me aborcho la agujeta. Señor, yo los alimentos benditos, los amén. Ya, se levanta, ya orí, ya di gracias en público. ¿Verdad? Entonces ellos no se agacharon a recogerse nada, no, paraditos ellos así, hermano. No dijeron, yo lo estoy haciendo para Dios, yo lo estoy haciendo por mis cuates, yo lo hago por... No, temían a Dios y quedaron así. Y los manda a llamar el rey, y ellos paraditos. El rey los manda a llamar. A ver, te voy a dar chance. Como que no entendieron ustedes. Cuando se toque la bocina, ustedes se tienen que inclinar. Vamos a hacerlo nuevamente. No. No es necesario que te contestemos. ¿Sí? Y le dijeron, sepas, oh rey, que no nos vamos a inclinar. ¿Sí? Porque nuestro Dios nos puede salvar, rescatar de tu mano. Y si no, no nos vamos a postrar ante tu imagen. Se enojó, caliente en el horno 7 veces más. Se murieron los que se acercaron y los aventaron. Y él se acerca y los ve. Ah, caray, que no metimos 3, pues andan 4 ahí. Y el cuarto parece hijo de los dioses. ¿Cómo está esto? Y los mandan sacar y termina Nabucodonosor glorificando a Dios. ¿Sabe por qué? Por convicciones verdaderas. Así que usted sabe si le sigue dando palmaditas, ¿verdad? Yo te apoyo. Yo sé que tú no coincides conmigo. Yo te apoyo, no hay problema. ¿Verdad? Por sus convicciones, usted puede rescatar a muchos. Es decisión suya, hermanos. ¿Sí? Consideren lo que les digo, que el Señor les dé entendimiento. No se trata de pelear. Si ustedes anotaron esto, algunos de ustedes, no es para que usted lo use y pelee con alguien y ya ves mamá, ya ves papá, ya ves fulanito y manganito, están bien perdidos. No se trata de eso. Se trata de que usted primero se fortalezca en saber que usted está en la verdad y siga a Jesucristo por medio de su palabra. Número 1. Y número 2, que tenga el conocimiento, ¿verdad? Para cuando haya una persona con un corazón sincero y que le tenga preguntas, usted le pueda responder. Usted le diga, yo oro a Dios. Pero tú sabes por qué reza el rosario. Y usted le puede decir, mira, esta doctrina no existía antes, fue en el año tal. Y la Biblia dice, no uses vanas repeticiones. No, pero es que el escapulario, mira, eso se lo inventó un hombre, Simon Stock. Y a usted le dice, eso no existía antes. Pero no es para que usted pelee y se burle, hermanos. ¿Estamos en esto? Bueno, entonces aquí vamos a dejarle, Dios mediante, vamos a estar trayendo diferentes falsas doctrinas, hermanos. ¿Sí? El Señor les bendiga, hermanos.